Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy cambiamos de mandamiento. Entramos en el quinto mandamiento. Estamos en la tercera parte del Catecismo, quiero recordar. El Catecismo tiene tres partes. La primera parte referida al credo, la segunda parte del Catecismo referida a los sacramentos y a la liturgia. La tercera parte referida a los mandamientos, a la moral, es en la que estamos, y la cuarta parte es la de la explicación del Padre Nuestro y sobre la oración. O sea que estamos en la tercera parte del Catecismo, ya bastante avanzados, y en el quinto mandamiento en concreto. Es el punto 2258. Bien, primeramente introduce el quinto mandamiento con dos textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es sencillamente el no matarás. Un versículo tan sencillo como este, ¿no? de dos palabras. Éxodo 20:13, no matarás. Habéis oído y uno del Nuevo Testamento, perdón, Nuevo Testamento, Mateo 5:21-22, dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. O sea que es un pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús recoge el Antiguo Testamento. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Jesús recoge la tradición del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, y además todavía añade, pero yo os digo que el que se encolerice contra su hermano, el que tenga un espíritu violento, pues también él está pecando contra este quinto mandamiento. Será reo ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, Jesús, él está cogiendo el Nuevo Testamento y está llevándolo a plenitud, como lo hemos visto también en otros temas, ¿no? Jesús da plenitud al Antiguo Testamento, no lo deroga, no, lo hace suyo y lo lleva a plenitud. Bien, yo creo que, en primer lugar, un primer comentario importante es lo siguiente. Estamos ante una negación que afirma. Es verdad que la mayoría de los mandamientos de la ley de Dios están en una formulación negativa. Pues no matarás, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentirás, etcétera. La mayoría de las formulaciones son en negativo, pero es una negación que afirma, ¿no? ¿Y qué es lo que afirmamos aquí? Pues lo que afirmamos es muy claro. Afirmamos viva la vida. Viva la vida, que puede parecer una redundancia, ¿no? Decir viva la vida. Pues claro, la vida se vive, ¿no? Y la vida la entendemos como algo que estamos llamados a vivirlo en plenitud, ¿no? A vivirlo, viva la vida, ¿no? En el fondo es lo que se esconde detrás del el no matarás. Un aprecio por el don de la vida, un aprecio por nuestra vocación al amor. Es caer en cuenta de que el hecho de nuestra existencia es algo maravilloso. Nuestra existencia es un milagro, ¿no? En la pura lógica, lo fácil sería no existir. La no existencia sería la consecuencia, bueno, pues del no amor. Si no existiese amor, pues no habría existencia, no existiría el ser. O sea, por lo tanto, hay que caer en cuenta de que detrás del no matarás se nos invita a crecer en sensibilidad hacia lo que es la vida, crecer en sensibilidad, no acostumbrarnos a eso, ¿no? Que comience el día y nosotros digamos, la vida es un don que me ha sido de nuevo ofrecido en esta jornada que ha comenzado. Es maravilloso esta existencia. Bueno, esto es muy importante. Aquí hay un texto, se nos remite en este punto del Catecismo a uno de los puntos primeros, al 356, ¿no? Que lo vamos a meditar. 356 es un texto maravilloso que dice: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra en la que Dios ha amado por sí mismo. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado,
Y esta es la razón fundamental de su dignidad. Bueno, es decir, que es un texto que, en primer lugar, después de habernos invitado aquí al catecismo a que no nos acostumbremos nunca a lo que es la existencia, todavía se enfatiza más que la existencia del ser humano, a diferencia del resto de la creación, pues todavía le da una dignidad especial. Solamente el hombre ha sido creado a imagen y semejanza. Solamente nosotros tenemos la capacidad de tener una relación personal con Dios. El hombre ha sido creado, dice, ha sido amado por Dios por sí mismo. El resto de las criaturas han sido amadas por Dios, claro que Dios las ha querido, pero las ha querido en función de nosotros, en función de ofrecérnoslas, ¿no? Para que sean para el servicio del hombre, para todavía adornar más la relación de amor que Dios tiene con nosotros. El resto de la creación, sí, Dios la quiere, pero la quiere como para ofrecérnosla en regalo. Esto para ti, porque te quiero. Esta es la lectura, ¿no?, que hace la revelación de lo que es la creación. Bueno, como imagináis, ¿no?, como podéis suponer, digo que aquí detrás del no matarás hay un viva la vida, un viva la vida que tenemos que cultivar mucho. Tenemos que cultivar mucho. Tenemos una cultura muy proclive a ser poco agradecida. Me llamó la atención que no hace mucho fallecía en París Sor Emmanuelle, pues una religiosa pues muy popular en Francia, que durante muchos años, además ha fallecido casi centenaria, casi ya iba a cumplir 100 años. Y ella, bueno, tuvo un funeral en que estuvo presente toda la iglesia francesa. Ella había estado durante muchos años en países musulmanes viviendo la caridad, y en los últimos años en Francia estaba toda la iglesia francesa en aquel funeral, e incluso también el gobierno francés. Era una institución, una religiosa que era pues un símbolo de la caridad, ¿no? Una especie de Madre Teresa de Calcuta francesa. Bueno, pues hubo providencialmente un periódico francés, Le Figaro, había realizado 5 días antes de su fallecimiento una entrevista a Sor Emmanuelle, una entrevista. Y ella, pues, que estaba bien de salud para poder hacer esa entrevista, ¿no?, ella contaba pues cómo daba gracias a Dios por el don de la vida, por cómo había podido amar, que la vida había sido una ocasión para amar, y que esa era la razón de existir de su vida, ¿no? Especialmente en las chabolas en las que ella había vivido, pues allá en el Cairo o en algunas zonas de Egipto, donde ella había vivido una buena parte de su vida, ¿no? Y cómo ella había sido muy feliz amando y olvidándose de sí misma, ¿no?, y dando gracias por el don de la vida. Y a mí me llamó la atención que la entrevista decía: yo es que he venido a Francia estos últimos años, he venido a Francia, y yo observo que aquí en Occidente todo el mundo vive amargado, todo el mundo se queja de todo. Se queja de esto, se queja de la familia, se queja del trabajo, se queja de los amigos, se queja de todo, de la política, de todo, ¿no? Todo es queja, todo es amargura. Aquí nadie disfruta nada, aquí nadie da gracias por nada. Estamos en una cultura de la queja y de la amargura. Y esto es verdad. Y esto nos impide valorar y disfrutar el don de la vida. Es decir, la vida es un don de Dios, la vida es maravillosa, ¿no? La vida es un regalo inmerecido. O sea, cuesta mucho decir viva la vida en nuestra cultura, cuesta mucho decirlo. Parece una canción de Coca-Cola, o sea, parece algo que no es verdad, que no sale de nosotros. Claro, cuesta, ¿por qué? Porque sin darnos cuenta estamos todos impregnados, estamos todos condicionados por una cultura de la queja, de la amargura, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho asqueo, hay mucha también percepción de la vida que, bueno, que aquí estamos, ¿qué hacemos? Pues ahora tiramos para adelante, existimos, ¿no? Como si la vida fuese fruto de un azar que no tiene sentido, pues vamos tirando para adelante, etcétera. Y lo fuerte del asunto es que hemos llegado, la cultura de la muerte, que está muy presente en esta sociedad, la cultura de la muerte que comenzó por dejar de reconocer el don de la vida, se comenzó por dejar de reconocer el don de la vida como algo que nos supera, ¿no? Algo que nos es dado. Cuando uno deja de entender la vida como algo que te ha sido dado, un don,
y el don se da y se recibe, pues ¿qué ocurre? Pues que entonces se comienza por dejar de ser agradecido y se concluye en reivindicar la muerte. Hemos llegado a reivindicar la no existencia. Esta es la cultura de la muerte. Y lo fuerte del asunto es que esto se presenta como si fuese un avance, ¿no? Un avance, es decir, bueno, el hombre ha ido avanzando y es más autogestionario y por lo tanto el hombre llega a reivindicar la no existencia, ¿no? La eutanasia, o el aborto, o el suicidio, o me quito de en medio, ¿no? O esta vida es una amargura, ¿no? O vamos a ver si nos drogamos para intentar ausentarnos de la vida, ¿no? Que es otra especie de pecado de muerte, ¿no? Voy a intentar hacer como si no me entero de que estoy viviendo y venga, y me drogo y a ver si así se pasa esto cuanto antes, ¿no? Es curioso, o sea, comenzamos por dejar de reconocer que la vida nos ha sido dada, que es un don de amor, y hemos concluido por reivindicar la muerte como un derecho. Y todo esto ha ocurrido en una lógica implacable. Es que es una lógica implacable, es como esas fichas de dominó que uno le va empujando a la siguiente y es que al final se llega hasta lo último, ¿no? Y al final es como diciendo, reivindicamos la muerte, ¿no? Del viva la vida hemos pasado al viva la muerte. El caso es que tampoco queremos verla. El caso es que tampoco somos capaces de hacerle frente. En realidad yo creo que el lema de esa cultura de la muerte no es viva la muerte. En realidad es no quiero ni mirar. Sencillamente dimito de la existencia, ¿no? Porque tampoco tengo la capacidad de mirar a la muerte a los ojos, ¿no? En resumen, que detrás del quinto mandamiento hay de ese no matarás, lejos de entenderse este mandamiento como todos los demás, ¿no? Como algo coercitivo del ser humano, hay una afirmación de que nuestra vida es fruto del amor. Estamos aquí por amor, Dios nos ha creado por amor, la vida es sagrada, como ahora vamos a hablar y desarrollar, ¿no? Nuestra vida es fruto del amor y es una maravilla la existencia. La vida es una maravilla, es un regalo del amor de Dios, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra afirmación primera. ¿Qué tenemos que intentar hacer a lo largo de toda la explicación de este quinto mandamiento que vamos a desarrollar? Pues crecer mucho en acción de gracias. En acción de gracias, ¿no? Incluso en medio de nuestros achaques, de nuestras enfermedades, darnos cuenta de que la existencia es un don y que Dios nos la ha dado, pues para que, entre otras cosas, para que seamos agradecidos, ¿no? ¿Para qué nos ha traído Dios a esta vida? Pues mira, lo primero, para que sea agradecido. Luego ya veremos a ver qué más cosas la providencia me permite realizar, ¿no? Pero lo primero, voy a ser un pregonero del don de la vida. O sea, ya sería bastante que alguien dijese, bueno, ¿yo para qué he venido a esta vida? Y él dijese, mira, he venido para ser como un cartel que diga ante el mundo, gracias Señor por la vida. Ya es bastante. Ya sería, en el mundo actual, esto ya es un testimonio. Porque sí, es un testimonio. Bueno, pero solamente vivir dando gracias por vivir, sin hacer nada más. Mira, hoy en día ya es un testimonio decir eso. Gracias porque existo. Parece mentira, nunca un testimonio tan grande ha sido tan sencillo, ¿verdad? Pero esto ya es hoy en día, ya comienza a ser contracultural, ¿eh? Decir gracias porque existo. Vamos, por lo tanto, a adentrarnos en este quinto mandamiento y le pedimos al Señor, autor de la vida, que según vamos explicando el quinto mandamiento, también nosotros crezcamos en conciencia del don que hemos recibido. Un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. En concreto estamos introduciendo el quinto mandamiento. El primero de los puntos, el 2258, dice así: la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su fin único. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Bueno, pues la primera afirmación, la vida humana es sagrada. Sagrada.
La verdad es que creo que esta afirmación que hacemos nosotros, es decir, tutelamos la vida, sustentamos el valor de la vida en la relación directa que tiene con Dios. Esto, lógicamente, un creyente no lo podrá entender. Perdón, un no creyente, ¿no? Alguien que no crea en Dios, pues puede ocurrir, deseamos, por supuesto, ¿no?, que haya no creyentes que también reivindiquen el valor absoluto de la vida. Deseamos que los no creyentes también reivindiquen, y seguro que habrá muchos no creyentes que, por supuesto, que también digan que la vida debe ser respetada incondicionalmente. Pero es verdad que tienen un problema, tienen un problema serio, y es cómo sustentar esa afirmación, en qué sustentarla. Claro, sin esa afirmación a que la vida ha sido creada por Dios, y que por lo tanto Dios es el único dueño y señor de la vida, y que la vida nos ha sido dada, y que no somos dueños, por lo tanto, ¿no? Porque claro, si la vida te la das tú, entonces tú eres dueño de ella, pero si te ha sido dada, entonces tú tienes que respetar lo que te ha sido dado, ¿no? Eres de alguna manera, administras algo que te ha sido dado, lo administras, pero no eres dueño absoluto de ello. Claro, digo que el que no es creyente, el que rechaza ese origen sagrado de la vida, tiene un problema. El problema de en qué, cómo lo explica, en qué lo sustenta, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo claro, el ejemplo de la Declaración de los Derechos Humanos, que se va a cumplir ahora por 50 años de su promulgación. Sabéis que el 10 de diciembre de 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era un contexto histórico pues muy importante, ¿no? Concluida la Segunda Guerra Mundial, la comunidad política internacional entendía, había ocurrido algo gravísimo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial había sido terrible, terrible. Habíamos llegado a ver un poco como, si me permitís la expresión, las orejas del lobo. O sea, habíamos visto el rostro del mal, ¿no? En esa guerra, ¿no? Tantos millones de muertos por una soberbia, ¿no? Por esa soberbia nazi, etcétera, ¿no? Y luego también esa soberbia que también se disfrazaba bajo el régimen comunista, etcétera. Bueno, pues tuvimos una conciencia grande, ¿no?, de que había habido un valor sagrado que se había cuestionado, que era la vida. La vida había pasado a ser en esa guerra pues un instrumento de usar y tirar, ¿no? Un instrumento en favor de mi victoria, de mi yo, de mi soberbia, ¿no? Bueno, pues era un momento de gracia, porque es verdad que una guerra, el sufrimiento, el dolor, nos hace sensibles, ¿no? Y suscita en nosotros el deseo de reflexionar, de llegar a los fundamentos, ¿no? A confesar lo esencial, lo fundamental. Bueno, pues en ese contexto histórico es cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claro, poner a todo el mundo de acuerdo es muy difícil. Pero claro, es verdad que en aquel momento, estoy seguro que hoy en día esta declaración humana no se hubiese hecho. Actualmente esta Declaración Universal de Derechos Humanos difícilmente hubiese podido realizarse. Y esto que, por supuesto, en nuestra opinión, no es la mejor declaración universal la que se hizo hace 50 años. Tenía sus problemas, como ahora voy a comentar. Pero desde luego, aunque no era la más perfecta, y aunque no llegaba a reconocer que la vida es un don de Dios y es sagrada porque tiene en Dios su origen, no llegaba a reconocer eso, pero es verdad que reconocía la inviolabilidad de la vida, pues de una manera absoluta, y hoy en día difícilmente, ya con la cultura de la muerte tan extendida, 50 años más tarde, esta declaración ya no hubiésemos sido capaces de realizarla. Bueno, pues fijaros, decía el artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por lo tanto, se habla de que la vida es un derecho inviolable de todo individuo y que todo el mundo nace igual ante Dios, ¿no? Bien, esta afirmación de la inviolabilidad de la vida, que se hacía en el año 1948, tenía sin embargo un problema de partida.
Y es que, claro, un consenso tan grande, en el que también entran creyentes y no creyentes, etcétera, suponía ese consenso el no reconocimiento del origen sagrado de la vida. Y he aquí el problema, fijaros bien. La historia, 50 años después, nos ha venido a demostrar que cuando no está claro el por qué la vida es sagrada, por qué la vida es inviolable, cuando no está claro por qué la vida es algo indiscutible, que hay que respetar siempre, cuando no está claro el por qué, la razón última, es decir, que es porque nosotros decimos porque es que tiene en Dios su origen, si no está claro el por qué, al final se termina cuestionando el qué. La historia nos lo ha demostrado. Si no está claro que la vida es inviolable porque Dios es el autor último de la vida, al final se termina cuestionando ya no el por qué, sino el qué mismo, y se termina diciendo la vida no es inviolable, y si la vida me viene bien a mí, pues mira, pues yo cojo y la sacrifico, y si a mí me viene bien pues sacrificar embriones, pues para yo tener, pues sacrifico embriones humanos, o si el niño me viene mal, me lo quito de encima, o si ahora mismo pues el anciano acaba siendo un estorbo, pues ya vamos a hacer un aligeramiento de la muerte, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se niega o no se reconoce o no se confiesa el por qué la vida es inviolable, porque tiene un origen sagrado en Dios, la experiencia nos dice que con el paso del tiempo se termina negando el qué, o sea, el hecho de que la vida sea inviolable. Es impresionante, por ejemplo, que han pasado 50 años y ahora mismo hay un debate muy fuerte, 50 años después, existen presiones para que con motivo del 50 aniversario se introduzca una especie de apéndice a esta Declaración de Derechos Humanos, en la que se diga que el aborto es un derecho humano, un derecho más. Pero ¿cómo puede usted hacer esa reivindicación? ¿Cómo se puede hacer esa reivindicación? No existe, ¿no? Ahora mismo esto no es ninguna tontería, es una posibilidad real, ¿no? Por las presiones que están realizando determinados gobiernos, determinados lobbies de presión, de hacer, ¿no? Pues con motivo de este aniversario, hacer una añadidura, una especie de consenso de ampliación de los derechos humanos, diciendo que el aborto es otro derecho humano más, que hace 50 años nos olvidamos aquí de decirlo. Pero bueno, si es totalmente contradictorio, ¿cómo se puede, ¿no? 50 años después de haber dicho todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿cómo se puede decir y tenemos derecho al aborto? Miren ustedes, si es que, claro, porque por desgracia, los principios que no son sustentados, que no son fundamentados, tienen el riesgo de ser como un globo muy bonito, de muchos colores, precioso, pero que le pones un pincho y de repente hace pum y se queda en nada. Es así. A veces en esta sociedad se nos llena la boca, ¿no?, de palabras muy hermosas, la vida, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, y son palabras hermosísimas, ¿no?, conceptos en los que es fácil ponerse de acuerdo, pero claro, te das cuenta que luego viene alguien con un alfiler, lo pincha y no había nada dentro. ¿Por qué? Porque son en el fondo conceptos políticamente correctos, pero que no están sustentados en una visión de la vida, en una metafísica, en una concepción del hombre, antropológica del hombre, que tenga base y tenga sustento. Son globos bonitos, pero que no tienen contenido. Pero como digo, les falta el porqué la vida es inviolable. ¿Por qué? Bueno, pues este es un debate importante, como veis. En este punto 2258 se afirma: la vida humana es sagrada. Y aquí la palabra sagrada se utiliza no en el sentido metafórico de la palabra, porque nosotros utilizamos la palabra sagrado pues en un sentido muchas veces metafórico. Oye, esto no me lo toques, que para mí lo de, una persona dice, oye, para mí lo de echar una siesta después de comer es sagrado. Bueno, bien, ese es un término, como podéis observar, metafórico, ¿no? Tengo que echar la siesta porque es sagrado. Eso es metafórico. Pero aquí no. Aquí se utiliza el término sagrado no en el sentido metafórico. Cuando se dice la vida humana es sagrada, se refiere a que tiene su origen en Dios. Hay un acto creador de Dios explícito. Y además dice el catecismo, recuerda, que el acto creador no se reduce al inicio. No se reduce al inicio, sino que
Dios no solamente puso en marcha el mundo cuando lo creó de la nada, o Dios no solamente crea el hombre cuando crea el alma humana de la nada, ¿no? Y entonces hay un acto creador cada vez que una vida humana es concebida. Hay un acto creador porque Dios crea e infunde el alma el momento en que los padres engendran el cuerpo. Bien, pero ese acto creador no se limita a ese instante, sino que el acto creador de Dios se prolonga. La existencia es sostenida por Dios. Y tenemos, por lo tanto, dice aquí, permanece siempre una especial relación con el Creador. Estamos en continua relación con Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, la vida es también como un cordón umbilical, del cual estamos recibiendo continuamente de Dios ese don. Y entonces la afirmación solemne es esta: solo Dios, dice el Catecismo, es Señor de la vida. Hay un señorío sobre la vida, ¿no? Y ese señorío lo tiene Dios. Dios te la dio. Dios te la pedirá. Vengo a pedirte la vida. Yo te la di. Y ahora vengo también a pedírtela, para luego entregártela en plenitud. Pero eso es el señorío que solo Dios tiene. El hombre no es quien para pedirle la vida a otro. Dame tu vida. ¿Pero qué me estás diciendo? Me estás pidiendo lo que no es tuyo. Eres un ladrón. Cuando el hombre mata, es un ladrón. Porque se está arrogando pues un señorío que no tiene. Pero sin embargo Dios sí es Señor. Aquí se puede decir aquello de Job, ¿no? El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, cuando decimos que Dios viene como ladrón a pedirnos la vida, no se refiere, ahí la palabra ladrón en esa parábola evangélica, la palabra ladrón no se refiere a que no es de Dios, no, se refiere a que viene sin avisar, como el ladrón que viene sin avisar. Pero Dios no es ladrón, Dios es Señor y dueño de la vida. No te pide algo que no sea suyo, Él te lo ha dado. Y te vuelve a pedir la vida, pero te la vuelve a pedir para dártela en plenitud. Este es el señorío de Dios, ¿no? Solo Dios es Señor de la vida. El señorío está ligado a la creación, porque Dios crea y mantiene el señorío sobre lo que ha creado. Esta es la afirmación, por lo tanto, contundente. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de un modo directo a un ser humano inocente. Quizás aquí la palabra directo, esto ya lo explicaremos más adelante, ahora no voy a detenerme en esto, dice, nadie puede atribuirse el derecho de matar de un modo directo. Bueno, pues si dices la palabra directo, pues se refiere pues al tema de la legítima defensa, pues al principio de doble efecto, etcétera, que en su momento explicaremos. Pero ahora nos quedamos con la afirmación fundamental. Tenemos un momento de reflexión, continuamos. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos en esta edición del Catecismo, en los prolegómenos, en el primer punto de este quinto mandamiento que comenzamos a explicar, ¿no? Y después de haber hecho la afirmación fundamental, la vida humana es sagrada porque tiene en Dios su origen, ¿no? Pasamos al punto 2259, donde comienza un poco a hacerse el testimonio de la historia sagrada. Hay un pasaje evangélico, de verdad, que es impresionante. A mí personalmente es de los que más me conmueve. Un pasaje evangélico en el que se relata cómo cuando el pecado, ¿no?, ingresó entre nosotros, se introdujo por el pecado original de Adán y Eva, enseguida vino también el pecado contra la vida. Dice así el punto 2259. La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano clamar ante mí desde el suelo, pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para abrir de tu mano la sangre de tu hermano. Conocemos ese pasaje evangélico, un pasaje evangélico impresionante, porque Caín tenía envidia de su hermano Abel, pues porque su hermano Abel pues era
más brillante, y parecía que Dios le bendecía más en las ofrendas que él hacía y que era más favorito de su padre o de sus padres, o bueno, podía parecer, ¿no?, que él se sentía en la sombra, se sentía postergado, se sentía discriminado, ¿no? Por lo tanto, comienza un pecado que se introduce por la envidia, por los celos, por la ira, por la codicia. Por ahí comienza el pecado contra la vida, fijaros bien, ¿eh? Y entonces, en ese momento, comienza un pecado contra la vida, que yo quisiera insistir, hacer una pequeña exégesis, si me permitís, de este texto bíblico, y es el siguiente, ¿no? El pecado contra la vida, el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, comenzó por el pecado de que Caín no dejó de disfrutar de la vida de su hermano Abel. En vez de decir, viva mi hermano, y viva la vida, ¿no?, y viva los dones que Dios le ha dado, y viva los talentos que ha recibido, que a mí no me hacen sombra, que a mí no me molestan, que todo lo bueno de los demás también revierte en bien mío. En vez de pensar así en positivo, en vez de entender que la vida es un don que, lejos de hacerme sombra, me ilumina y me enriquece, comenzó el pecado contra la vida, fijaros bien, de esta manera, ¿no?, a través de los celos, de la envidia, de la ira, de la codicia. Es muy parecida esta historia, en el fondo, a la reacción que tiene el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo con su hermano, que en el fondo pues no aguanta su bien cuando regresa a casa y siente celos de que su padre le acoja. El pecado contra la vida comienza cuando nosotros no únicamente hacemos mal a la vida del prójimo, sino cuando no la gozamos, cuando dejamos de sentir el don de mi hermano como también un don que es para mí. Los dones de Dios, no tengo que ser yo el titular directo de ellos para que en el fondo sean un don para mí. O sea, Dios nos da muchos dones también cuando se los da a los que nos rodean. Y los dones de los que nos rodean son también un signo por el que Dios me ama a mí. Y si yo no me doy cuenta de eso, la verdad es que la violencia inevitablemente se va a introducir en mi corazón. Dios me da muchos dones, no solo con los que me regala a mí directamente, sino con los que indirectamente recibo a través de quienes me rodean. Luego aquí hay una opción, ¿no? Una opción de gratitud a Dios por el don de la vida, recibida comunitariamente, no solo individualmente, sino recibida comunitariamente, o de lo contrario, pues estamos abocados a que los demás son enemigos para mí, son mis competidores, me hacen sombra, mi hermano es mi enemigo, y entonces tengo que negarle a él para afirmarme yo. O sea, fijaros bien por dónde se introdujo el pecado contra la vida. El don de la vida no puede ser afirmado individualmente, no como contradistinto de los demás. No es contradistinto, es complementario, se suma a todo. Los dones de Dios se suman. Y lo que Dios ha hecho en mi hermano es también un don para mí. Así se introdujo el pecado contra la vida. Y bueno es que lo meditemos. Si yo siento a los que me rodean como mis competidores, si sus dones a mí me entristecen, esto puede ocurrirnos. Se dice que en la India, esto me imagino que será algo, pues no sé si será cierto, o se cuenta como un cuento, pero bueno, que lo importante es la moraleja del cuento. Se dice que en la India hay un pájaro que se llama nivo, que tiene la característica de que cuando hace buen tiempo, el pájaro está triste y no canta. Y cuando hace mal tiempo, se pone a cantar y está alegre, ¿no? Que es imagen del envidioso y del celoso, a quien le pone triste los dones de los demás. Pero hombre, deberías alegrarte, porque este hermano tuyo, pues lo hemos recuperado con vida, goza, disfruta de él, ¿no? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención la fuerza de este pasaje bíblico, cuando Yahvé se dirige a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano?
No le dice, oye, ¿dónde está Abel? No, le dice, ¿dónde está tu hermano? Parece como que el otro no se quiere desentender de ello, ¿no? También vuelvo a recordar esa cierta similitud que existe con el pasaje de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hermano mayor dice, este hijo tuyo, y el padre le responde, este hermano tuyo, que es hermano tuyo. Me parece que el otro se quiere, cuando le reprocha al hermano menor como si no fuese hermano de él, porque ese hijo tuyo, y el padre le responde, ese hermano tuyo ha vuelto a casa con vida. Aquí también le dice, Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Porque uno de los aspectos que hace más grave la violencia es que la violencia se ejerce contra tu hermano. O sea, es curioso que cada vez que queremos cometer un pecado, tomamos distancia contra la persona contra la que vamos a cometer el pecado, ¿no? No, pues mira, no te engañes, no cojas una distancia que no existe, porque es tu hermano. Ese contra el que vas a ejercer la violencia es tu hermano. Luego no digas, no te escudes en que este no es nadie para mí. Sí es para ti. Sí es para ti, aunque quieras negarlo. Aunque quieras hacer como si no lo conocieses, ¿no? Recuerdo que no hace mucho, comentando el catecismo, decíamos también cómo solemos escudarnos en la impersonalidad, para después pecar contra el prójimo. Claro, es mucho más duro pecar contra alguien si tengo de él con él una relación personal, ¿no? Pero impersonalizo mi relación con él, para mí este no es nadie, y luego peco contra él y así me remuerde menos, ¿no? Porque parece que no es nadie. Es tu hermano. Le dice, Abel, ¿dónde está tu hermano? Y la contestación de Abel es propia de alguien que le ha molestado que le digan tu hermano, me ha molestado. ¿Acaso soy yo el guardián suyo? ¿Tengo que estar yo siempre detrás de él? Le molesta a Abel esa relación de fraternidad que Yahvé le ha recordado. Sin embargo, esto es lo esencial. En el fondo, la violencia tiene algo también de suicidio, porque el que mata a su hermano se está matando a sí mismo. Estás matando la carne de tu carne y sangre de tu sangre. Estás matando tu propia alma. Porque ese ser humano que estás matando es tu hermano. Y en tu hermano estás matando tu propia alma. Tu propia alma estás matando, ¿no? Bueno, por eso hay un interrogatorio que está como en el fondo tocándole la conciencia. Tu hermano, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y en ese momento Yahvé tiene una forma de reaccionar impresionante. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tú eres consciente de lo que has hecho. No es una pregunta, claro. El qué has hecho, Yahvé ya sabe lo que has hecho, sino que es un hacer caer en cuenta de la gravedad del paso que ha dado de matar a su hermano. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Es decir, el clamor de los inocentes llega a Dios, ¿no? Igual que el clamor de Egipto cuando estaba en la esclavitud llegó a Yahvé, que escuchó el clamor de su pueblo, el clamor de la sangre de los inocentes ha llegado hasta mí. La sangre de los inocentes, ¿no? La sangre de los inocentes no puede quedar sin respuesta. Dios escucha la voz de los débiles. Dios la escucha. Aquí hay, por lo tanto, una imagen de Yahvé, que es la injusticia, aunque parezca que tenga la última palabra, sin embargo no es anónima ante Dios. A Dios le llega la injusticia, ese clamor del inocente, y Dios la atiende, la atiende. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La verdad es que es fortísima, ¿no? Este diálogo en el que Yahvé le dice a Caín, maldito. Maldito. Como sabéis, sin embargo, ese maldito no supone que Yahvé desprecie la vida de Caín, porque después dice, cuidadito con poner la mano sobre Caín. Ay de aquel que mate a Caín. Es curioso, o sea, aunque Yahvé repudie, ¿no?, con fuerza el pecado que Caín ha cometido, sin embargo, después dice, cuidadito que nadie ponga la mano sobre Caín, que de eso
que de eso solamente Yahvé, solamente Dios será dueño y señor de lo que haya que hacer con él. Cuidadito con que vosotros ahora, escudándose en el mal que él ha hecho, os erijáis aquí vosotros en señores y dueños de la vida contra él. No matéis a Caín. No matéis a Caín. Esta es otra nueva, digamos, pues llamada en favor de la vida, el no matéis a Caín. Bien, lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere a partir de mañana. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, padre José Ignacio. Le llamo desde Sevilla, me llamo Juan Bosco. Y bueno, era agradecerle también el programa que realmente pues nos ayuda mucho a la hora de, bueno, pues de saber lo que estamos haciendo medio bien o medio mal, ¿no? Y bueno, yo le quiero dar mi testimonio, pues porque soy padre de una familia numerosa. Bueno, somos padres, mi esposa y yo. Y en su día, pues tuvimos, pues nos casamos muy jovencitos. Y bueno, pues nos ofrecieron incluso el aborto, ¿no? Uh-huh. Y hoy día le doy gracias, pues porque en aquel momento estaba permitido, ya era el año 85, que es cuando empezó a legalizarse. Y bueno, estas son cosas que nos duelen, ¿no? Porque yo no tenía ni trabajo, ni piso, ni nada. Y bueno, pues nos miramos los dos a la cara y decidimos ir para adelante. Uh-huh. Y hoy en día, pues no nos sobra, al revés, nos sobra de todo. No nos falta, digamos, nada de lo material, pero lo que desde luego no nos falta es la alegría en casa. Tenemos 8 hijos y la verdad es que es una bendición verlo en la mesa del comedor, que parece aquello la maestranza de Sevilla. Es una mesa redonda, nos vemos todas las caras y la verdad es que es una bendición. Entonces, pues no sé cómo darle gracias a Dios por tantas cosas como ha hecho en nuestra vida. Pero reconozco que la persona que llega al aborto pues sufre mucho. De hecho, mi esposa este último verano pues tuvimos un chiquitito que no llegó a nacer, fue un aborto natural. Y entonces pues la he visto durante todo un año muy triste. Y entonces pues eso quería yo también hacerme partícipe a las personas que estén pensando abortar, que por supuesto que recurran a otra cosa. Así que nada más, era dar esa, y por supuesto darle las gracias por la maravillosa labor que están ustedes haciendo. Muchas gracias a vosotros y por vuestro testimonio, que la verdad es que impresiona, ¿no?, escucharlo. Porque claro, uno cuando dice ahora una familia con 8 hijos, ya qué bonito, ¿verdad? Pero es impresionante ver cómo en el origen de esa familia hubo una situación, pues quizás de un embarazo que no esperaban, que eran jovencísimos, que ni siquiera tenían ni casa, ni nada, ni esto ni lo otro, que se les ofreció abortar, y en aquel momento, pues como dicen, nos miramos a los ojos y dijimos, tiramos para adelante. Es curioso, ¿no? Lo igual lo que nadie puede pensar es que en el inicio de esa familia numerosa tan preciosa, ¿no?, que nos imaginamos la escena, ¿no?, de esa familia con los 8 ahí mirándose a la cara, como dice la mesa redonda esa, ¿no?, en el inicio de esa historia tan bonita hubiese también un momento dramático, ¿no?, un momento de dureza en el que hay que decir sí a la vida, viva la vida. Solamente desde el acto de confianza, ¿no? Es decir, yo doy un voto de confianza a la vida, a la providencia. Es decir, no se trata únicamente de un respetar la vida en un sentido de no ejercer pues una acción violenta, no. Se trata de algo más. Para decirle a alguien no matarás, hay que decirle da un voto de confianza a la vida, da un voto de confianza a la providencia. O sea, hay alguien que dirige la vida, que dirige los hilos. Tú déjate llevar, deja que alguien te conduce. No te preocupes, que tú no estás solo en esta historia de amor. En el fondo hay que hacer esta afirmación. Si no, difícilmente se puede entender qué hay detrás del 5.º mandamiento. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Me llamo Alberto y soy de Palencia. Buenos días, Alberto. Muy buenas. Llamaba para hacer una pregunta con respecto a los temas que hemos estado viendo estos días de política y religión. Uh-huh. Es que me encuentro con una contradicción interna a nivel teórico. Por ejemplo, cuando oigo hablar que en los países islámicos de Medio Oriente, pues que está prohibido los cultos de otras religiones,
que impera la ley islámica, estas cosas, pues luego veo lo que pasa en Turquía, que salen pues unas manifestaciones a favor del Estado que tienen, que es laico y confesional, en contra de los islamistas que están moderados, que están en el poder, y soy partidario de ellos. Digo, bueno, es bueno tener allí un Estado aconfesional y laico. Pero luego aquí en España, que nos están achuchando, yo me siento partidario y yo intento apoyar que las leyes defiendan los postulados católicos míos. Pero claro, digo, bueno, ¿por qué ahí defiendo una cosa y aquí defiendo otra? Entonces me encuentro con esta contradicción y ya pues era por preguntarle qué modelo de Estado o hasta dónde debemos llegar intentando que las leyes pongan lo que nosotros pensamos desde el punto de vista de religión. Te entiendo la pregunta, Alberto, intento contestarla. Vamos a ver, la verdad es que el modelo, es verdad que el mundo islámico no existe una tradición, de una aconfesionalidad, y entonces es bastante más complicado porque no existe la tradición, el principio de libertad religiosa en ese mundo islámico. Pero nosotros creemos que hay dos modelos. Quizás podríamos decir que el modelo ideal, digamos en teoría, en pura doctrina, pues el modelo podría ser, debería de ser, tal y como el catecismo dice, pues el que nuestro marco constitucional confiese explícitamente pues a Dios como autor primero, es decir, que tenga un marco confesional reconociendo plenamente el señorío de Dios. Ese es el marco ideal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en ese marco confesional se tiene que vivir el principio de libertad religiosa, en el que nadie, por el hecho de que tenga otra confesión distinta a la católica, o porque no crea en Dios, etcétera, sea discriminado por ello. O sea, puede existir un marco confesional con pleno respeto de la libertad religiosa. Ahora bien, yo creo que al mismo tiempo que decimos esto como desideratum último, también después partimos de la realidad. Y queremos que la situación actual en la que vive Occidente de gran secularización, este no es el marco en el que nosotros quisiéramos una legislación confesional. No, porque sería irreal, porque esa legislación sería como impuesta frente a un mundo muy secularizado e increyente. Nosotros no queremos que se confiese a Dios en las leyes de una manera impuesta, sino que sea el pueblo profundamente creyente y católico el que él desde abajo arriba vaya haciendo unas leyes cristianas, ¿no? Por lo tanto, lo lógico es que en este contexto nuestro exista un marco digamos no confesional, o de una laicidad positiva, como se llama también de otra manera, y en este marco lógicamente se hagan unas leyes que, aunque no sean explícitamente confesionales, sean respetuosas de la ley natural, que en el fondo detrás de ella está la ley de Dios. Por lo tanto, que aunque en este marco no se confiese explícitamente la ley de Dios, sí desde un marco aconfesional o aconstitucional se esté respetando en última instancia la ley natural. Esta es la distinción que yo haría. No sé si te he liado mucho, pero vamos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Margarita. Buenos días, Margarita. Vamos a ver, lo primero darle las gracias por su programa. Y lo segundo, pues decirle que estoy visitando a personas mayores en una residencia. Y claro, ya están muy viejitos y con algunos con la cabeza muy mal, pero los que tienen la cabeza lúcida, pues todos te dicen que qué hacen aquí. Y es tan difícil el explicarles que su vida tiene valor, que no sé, me gustaría que de alguna manera rezara por ellos y además que nos dijera cómo se lo podemos explicar. De acuerdo. Pues la verdad es que yo también he escuchado muchas veces de algunos ancianos esa expresión, ¿no? ¿Qué hago aquí? Yo creo que hay que transmitirles muchos a ellos pues un acto también de confianza en la vida, en la providencia. Mira, si el Señor te quiere aquí en este momento, seguro que tiene designios importantes ligados a ti o a usted, ¿no? Decirle a ese anciano que este momento de su vida es muy importante, porque en el fondo es el momento culminante de su vida, en el que él también tiene que entregarla. Y el testimonio de un anciano ante sus hijos, ante sus nietos, ante la sociedad, el testimonio de alguien que valora la vida como un don, que ofrece a Dios también, ¿no?, las limitaciones, porque las limitaciones de la enfermedad son grandes, ¿no?
Y solamente en la confianza en Dios se pueden vivir en paz y en alegría. Yo creo que el testimonio de alguien que muere en paz es un testimonio maravilloso. De hecho, aquel centurión, lo que le convirtió fue ver cómo moría Jesús. Realmente este era el Hijo de Dios, pero ¿cómo puede morir alguien perdonando? ¿Cómo puede morir alguien en paz? Poniéndose en manos de Dios, ¿no? Cuando él estaba acostumbrado a que la gente muriese rabiando, muriese desesperada, muriese asqueada, ¿no? El testimonio de la buena muerte es el mayor testimonio que podemos dar ante el mundo. Y me remito a Juan Pablo II y el testimonio de buena muerte que él nos dio. Con lo cual yo creo que a un anciano hay que decirle, el testimonio de una enfermedad, de una ancianidad, llevado con paz, con alegría, es el mayor de los testimonios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.